Muy buenos días, comunidad. Perdón, que hace un sol picante hoy, hace un sol bastante picoso y por eso me he puesto aquí en la sombrita para que se vea un poquito mejor. Ya sabéis cómo va. Hace tan solo unos días estuvimos liados con lo que es la puerta, con la nueva puerta abatible que estamos haciendo para el contenedor. Que bueno, ya veremos cómo sale, porque no las tengo todas, a ver cómo acaba. Nos quedamos sin hierro, nos quedamos sin material, así que vamos a seguir. Ya lo tenemos todo listo, voy a darle la vuelta a la cámara. Y así lo dejamos en el anterior vídeo. Ya podéis ver, hay dos marcos. Uno de los marcos es lo que sería la puerta del contenedor y el otro marco sería el que es abatible y se convierte en el suelo de lo que sería el balcón o terraza. Por aquí, si no me equivoco, tenemos las bisagras. A ver si se entra. Bueno, hay 4 bisagras aquí repartidas. En el vídeo anterior lo podéis ver. Y teníamos que hacer unos refuerzos en este segundo marco para luego poder poner el suelo. Ya tenemos el material necesario, así que vamos a empezar a cortar y a soldar. Como dije en el vídeo anterior, fui a comprar una sola barra de tubo de hierro de 40 por 40 milímetros, que nos hacía falta. Esta barra de 6 metros de largo nos ha costado 20 euros, ya con IVA y todo lo demás. Una vez tengamos la terraza finalizada, podremos dar el precio exacto que nos ha costado hacer todo este proyecto. Tan solo le voy a soldar 3 barras. Creo que es más que suficiente, así de esta manera nos quedan 4 espacios de unos 55-60 centímetros cada uno. No lo recuerdo bien ahora mismo. Estoy contento con estas soldaduras. Estoy bastante contento. Bastante contento. Sí que es verdad que suelta mucho residuo este soldador, que ya veis todas estas gotitas que no se van, pero en general bastante bien. Os pongo aquí cómo soldaba hace tan solo unos meses. Dios mío, es horrible. Y ahora que tenemos toda esta cara soldada, creo que es momento de girarlo y abrirlo para repasar las zonas del interior de la puerta. Ya os podéis imaginar que estoy solo, así que para hacer algunas cosas en este vídeo lo tendremos complicado. De momento parece que todo va sobre ruedas. Ya veremos cuando cortemos las puertas del contenedor, que en este vídeo sí que las cortamos. Y como ya veis, nuestra puerta nos falta soldarle toda esta parte interior. Tenemos que soldar todos estos puntos que no hemos podido soldar antes. Y yo creo que una vez lo tengamos todo esto soldado, ya podemos llevar la puerta para el contenedor y ver cómo va todo. Voy a soldar yo esto a velocidad por 300 y nos vemos ahora. A ver, os cuento, me imagino que me habéis visto cagarme en todo. ¿Por qué? Porque me quedan nada. 4 puntos de soldadura que darle, 4 cordones y ya estamos. Pero nos hemos quedado sin hilo. Exactamente, justo cuando estábamos a punto de acabar. Pero bueno, lo hemos solucionado. Hemos ido súper veloces a comprar un rollo de estos y vamos a seguir, que se nos hace de noche. Vale, os cuento. Me gustaría meter esto aquí. Aquí. Y comprobar que abre bien y luego baja el suelo bien. Sí, está un poco desastroso aquí dentro, tengo todas las herramientas. Ignoremos la situación interior.
Vamos a lo que vamos. Vamos a meter esto ahí. Pero no sé cómo hacerlo solo. Solo va a ser muy complicado. Voy a inventarme algún sistema. Darme un minuto. A ver, la puerta ahora mismo pesa. No es fácil moverla solo. Aún así, os diré que creo que toda esta puerta pesa menos que una sola puerta del contenedor. Esas seguro que pesan una barbaridad. Ya veremos cómo lo hacemos. Lo único y más rápido que se me ha ocurrido es pasar una cuerda por las ranuras que suelen usarse para sujetar y mover el contenedor. Así, de esta manera, podremos usarla a modo de polea, entre comillas. La atamos al marco que hemos hecho y la pasamos por ahí dentro. Así, de esta manera, solo tenemos que ir estirando o, como mínimo, podremos ir bloqueando la caída a medida que la vamos subiendo. Ahora lo veis. Si me lo preguntáis, sí, podría esperar a que llegue alguien a casa y me ayude. Pero esto de sacar vídeos cada semana te hace ir con un poco de prisa. Y el pobre Canelón, que es el que está siempre ahí mirándome, no puede ayudarme más que haciéndome compañía. Que ya es mucho. Oye, esto ha salido cojonudo, pero cojonudo. Muy bien, maravillosamente. El inventito este nos ha ido de perlas. Vamos a ver. Ya veis que, a ver, hace falta ajustarla un poquito más, pero tenemos espacio de sobras dentro porque ya hemos dicho que el marco interior es más pequeño, así que tenemos tolerancia por todos lados. Está genial, está genial. Es que está muy bien. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería cortar esta puerta, cortar la puerta, dejar la bisagra, soldar la bisagra aquí. Lo mismo con las otras tres. Y fantásticamente ya tendremos la puerta en principio. Vamos a ver qué tal. Se está haciendo un poco oscuro. Sí, se está yendo la luz ya. Si es que es que entre mover la cámara para un lado, para el otro, se me llena enseguida. Tengo una tarjeta de 32 gigas y enseguida se me llena de documentos. Cada 2x3 tengo que ir al ordenador a cambiarlo. Es una mierda. Pero bueno, sí, se va el sol, pero lo dejamos en stand-by y mañana acabaremos de cuadrarlo todo bien. Y por fin cortaremos ya las puertas, que tengo unas ganas que te cagas de cortarlas. Así que nos vemos en un segundo. Son las 9 de la mañana, tenemos mucho trabajo que hacer, así que vamos a seguir con esto. Vamos a sacar este marco de aquí, que no este perro hermoso. Este perro hermoso se queda aquí. Vamos a sacar el marco de aquí con nuestra grúa barra polipasto artesanal, que es relativamente fácil. Nos vamos a llevar el marco a la zona de trabajo, o sea, aquí al lado, y vamos a dejarlo abierto, que se aguante por sí solo. Vamos a preparar todo para pintarlo. Vamos a empezar con el convertidor de óxido. No le vamos a dar a todo, tan solo a los puntos que necesite. En principio apenas debería de haber puntos oxidados, pero aún así le vamos a dar sobre todo a las zonas que hemos soldado. Normalmente es lo primero que se oxida, así que vamos a protegerlo. Ya sabéis que el convertidor de óxido lo que hace es crear una capa, una especie de barrera o película protectora que impide la corrosión y expansión del óxido, dando al metal una mayor duración y protección. A medida que el convertidor de óxido se va secando, veréis que va cogiendo un tono más oscuro hasta quedarse completamente negro. Vamos a dejar que seque esto, que en principio deberíamos de esperar 6 horas, pero con el solecito que hace y con la temperatura que tenemos, yo calculo que en 1 horita y media, 2, ya podremos pintar. Me voy a buscar la furgoneta, que mañana vamos a por material, así aprovecho el tiempo mientras esto seca. Es hora de empezar a preparar todo para darle su imprimación. Voy a disolver un poco la pintura para que pase mejor. Aunque veáis que yo siempre uso compresor y pulverizador, se puede hacer perfectamente con brocha o rodillo. La diferencia es el acabado. Sí que con brocha siempre tiende a quedar peor, en mi caso, y tardas algo más de tiempo, pero se puede hacer perfectamente con brocha o rodillo. A mí, como lo que me interesa es ir rápido y furioso, como Toretto, voy a pintarlo con compresor y pulverizador y a velocidad por 300. Bueno, pues bastante bien ha quedado. Nos faltará pintar la parte de aquí debajo, pero bueno, ya lo haremos cuando lo instalemos. Y las zonas que tendremos que soldar a las bisagras ya volveremos a lijar para poder soldar. Vamos a dejar esto en stand-by, lo vamos a dejar aquí apartado por un rato que seque y vamos a dedicarnos a lo que de verdad creo que va a ser complicado, creo que va a ser bastante complicado, porque vamos a empezar ya a cortar las puertas. Y no sé por qué me da a mí que en el último momento, cuando estemos cortando las bisagras, se nos puede torcer, nos puede dar un golpe contra la vidriera, contra la puerta, romper todo el cristal. Bueno, puede ser un follón, puede ser complicado.
Así que vamos a ver cómo pensamos esto y vamos a cortarlas ya. Y vamos a empezar por esta puerta de aquí, que son las bisagras que no vamos a aprovechar, ya que lo vamos a soldar por el otro lado del marco. Aún así, vamos a intentar cortarlas bien. Aquí está la bisagra con la pala y vamos a cortar por aquí para poder aprovechar la bisagra. Hay 4, vamos a ver cómo lo hacemos para que no se nos caiga la puerta, para no romper nada. ¿Y este perro hermoso qué? ¿Nos va a ayudar? ¿Nos vas a ayudar, Cañón? Sí, nos vas a ayudar, ¿eh? Muy bien. Este perro nos ayuda. ¿Qué? Tú apártate, cuando cortemos las puertas. No vaya a ser que haya un accidente. Venga, va, vamos. Después de mucho batallar, porque estaba intentando cortar por aquí, he metido el disco todo lo que he podido, pero no hay manera, es que no sale. He decidido cortar por lo sano, cortar por aquí. Bien, así podría ver cómo es que está soldada, porque no entiendo que no pueda quitar. No lo veo, sigo sin ver cómo lo han soldado, así que le estoy haciendo otro corte aquí para poder ver por dónde va la soldadura, porque es que no lo entiendo que le he metido aquí media radial y no hay manera de que salga. Así que voy a acabar de cortar esto, voy a despedazarlo, por así decirlo. Vamos a despedazar esta bisagra y así las siguientes bisagras serán más fáciles. Ahora que ya sabemos cómo cortar esta locura, me voy a comer, que tengo mucha hambre, y seguimos cortando las demás y a ver si no se nos vuelca el contenedor y no rompemos nada. Vamos a seguir. Voy a empezar cortando la de arriba, no completamente, tan solo voy a cortar la mitad de la soldadura y dejar para el final la parte superior de la bisagra más alta. Seguiremos cortando completamente todas y por último podremos cortar la de encima del contenedor, el último trozo por el que colgará la puerta. Así evitamos un accidente, como que al caer la puerta me rompa los pies o me caiga encima y me chafe completamente. La tenemos lista ya, tenemos las 3 primeras cortadas, nos falta la última, que solo tenemos que dar un corte por arriba y ya. Como me da miedo que caiga contra el contenedor, contra lo que es el cristal de la puerta a esta corredera, me da miedo, así que he puesto la cuerda de slackline atada a un árbol que hay aquí detrás. Está tensa, está bastante tensa, y así cuando corte esto de aquí, espero que al tener esta tensión la puerta caiga para este lado. Vamos a comprobarlo. Si me preguntáis qué es una cuerda de slackline, es la cuerda esta de caminar por encima para hacer equilibrios. No lo voy a intentar, ya no lo intento más. Se ha roto y no se ha roto nada. Ha sido difícil, ¿eh? Ha sido muy difícil. Bien. Vamos a seguir. Sí, lo sé. Lo estoy haciendo con un chapo viejo y oxidado. Es lo que hay. No tengo ni escarpa ni pata de cabra. Cada uno se apaña con lo que puede. Y este chapo viejo funciona maravillosamente para hacer palanca. ¡Qué miedo! Casi que se caía. Vamos a repetir proceso, ya que antes ha funcionado bastante bien. Lo hemos atado aquí a la furgoneta. Muy bien, esto, pero muy bien. Si os preguntáis qué vamos a hacer con estas 2 puertas, os diré que sin ninguna duda no las vamos a tirar. Esto es acero corten, esto vale una pasta. No, es más, tengo un plan ya para estas puertas, las vamos a reciclar, pero creo que las cortaremos en pedacitos. No sé, ya veremos. Pero las 2, bueno, yo solo no me las voy a llevar porque pesan 8000 kilos
cada una, pero ahora cuando venga algún colega y me ayude, nos las llevaremos por ahí por detrás del contenedor. Ahora sí que es momento ya de coger esto y plantearlo bien. Os cuento súper rápido. Como podéis ver, ya hemos quitado las cuerdas que nos molestaban y lo que hemos hecho ha sido poner unos topes aquí abajo para cuadrarlo todo a la misma distancia, para que tenga el mismo margen en todo el borde, y lo mismo hemos hecho aquí. Hemos cogido, a ver si se ve, aquí dentro, no se ve, pero aquí dentro hay una madera, un trozo de madera exactamente igual que este, del mismo grueso. Hemos cogido un sargento y hemos apretado hasta que ha quedado fija. Lo mismo hemos hecho ahí arriba. Entonces de esta manera ya se nos cuadra, la hemos alineado bien aquí y el mismo ha quedado en todo el perímetro. Ya está cuadrada, está muy bien. Ahora sí que creo que podemos empezar ya a modificar las bisagras. Pero se está yendo el sol. Es que es tremendo, es que ya se va el sol. Y como se está yendo la luz, me voy a poner a recoger, que no quiero que se me haga de noche. Para vosotros nos vemos en un segundo. Es una putada porque mañana es domingo, yo quería acabarlo hoy y me iba con los colegas a comer calçots. Pero viendo la de trabajo que tengo, creo que me voy a quedar. Así sacamos vídeo esta semana, pero me debéis unos calçots. Cualquier día de estos me invitáis a unos calçots. Nos vemos en un segundo. Os diré que al final sí saqué un rato para ir a comer. No hay deuda alguna, no os preocupéis. Las bisagras no encajan, no hay problema. Vamos a modificarlas un poco. Voy a hacerles un corte casi completo sin cortarlas del todo, para así poder doblarlas y llevarlas donde nos interesa. Ya veis que con la ayuda de un sargento es mucho más fácil. Y ahora nos cuadra perfectamente con nuestro nuevo marco. Repetimos el mismo proceso con todas las bisagras. Marco la zona donde vamos a soldar la bisagra y le quitamos la pintura para así poder soldar mejor. Supongo que habéis visto que he puesto unos cartones en la puerta a modo de protección. Primero, sí, lo sé, un pedazo de cartón para protegerte de las chispas no es del todo seguro. Pero lo que a mí me interesa es que las chispas que saltan al lijar con la radial o el soldador no toquen el vidrio. Lo creáis o no, esas chispas se pegan al vidrio. Al salir proyectadas a tanta temperatura te lo dejan marcado. Si lo vierais con una lupa veríais que en realidad deshacen el vidrio. Sí, yo tampoco lo sabía hasta que hace un par de años me cargué una cristalera de esta manera. Cuidado con cortar o soldar al lado de un vidrio. Protegerlo con algo mejor que unos cartones. Dejadme que os comente, porque se me está complicando mucho, pero mucho. A estas bisagras ya hemos soldado la parte que hemos cortado para reforzarla y tan solo le hemos dado un punto arriba y uno abajo. En la primera, en la segunda y en la tercera. La cuarta estaba bloqueada, que es esta que tengo yo aquí. Exacto. Esta está, pero bloqueada no, más que bloqueada. Muy bloqueada. Está como soldada. Ni se movía. Claro, al tener toda la puerta, entonces sí que le ejercías mucha fuerza y conseguías abrirla, pero estaba bloqueada. La he intentado desbloquear, es más, he ido a comprar esto, que no ha funcionado, por supuesto. Así que he decidido cortar. También he cortado esta del otro lado para intercambiarla. Pondremos esta, que ya hemos visto que está bien. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser agujerear. Veis que ha quedado allí un trozo de varilla, claro, la que he cortado porque está soldada por dentro. Pues ahora vamos a pasar una broca, vamos a ir pasando varias brocas por aquí y por aquí para poder meter la nueva varilla, la nueva bisagra y poder soldarla desde el interior por arriba y por abajo. Antes de ponerme a hacer esta operación casi quirúrgica, sí, no podía aguantarme las ganas de probar la puerta y abrirla. El ansia me podía.
Vamos a usar esta fresa para intentar gastar el bulón que nos ha quedado soldado. Podría haceros un resumen del siguiente trabajo del diablo que me llevó más de 1 hora. Pero en 2 palabras, fracaso total. La misión imposible que ha sido hacer esto, porque ha sido tremendo. Al final, como estaba soldado por aquí debajo, no he podido rascar lo suficiente con la fresa para sacarlo, así que, bueno, he cortado, ya lo podéis ver. He cortado, le he metido varias veces el disco. Con unos golpes al final hemos podido sacar el bulón que había aquí. Qué follón ha sido esto, ha sido tremendo. Vamos a seguir a ver si ponemos ya esta bisagra del demonio. Es momento de poner a prueba esta puerta, a ver si las soldaduras resisten. Para ello me voy a poner en modo niño en el parque del barrio y me voy a subir en la puerta. Me voy a empujar. Parece que resiste bien. Unos saltitos. Genial. Voy a colgarme en el extremo, que es donde más fuerza puedo ejercer. Perfecto. Tenemos puerta. Se está poniendo el cielo un poco negro. Voy a darle la imprimación a las bisagras y a las zonas que hemos soldado y así dejarlo ya listo. Como son solo 4 puntos, voy a hacerlo con broche. Pintamos también la cara interior. Bueno, pues ya lo tenemos. La verdad es que ha quedado. Así me veis la cara. Ha quedado genial. Se abre, se cierra, se desdobla, se baja al suelo, no se bloquea. Todo muy bien. Sinceramente, nos ha quedado genial. Me encantaría haber puesto el suelo ya en este vídeo y os diré más. Lo hemos ido a buscar esta semana. Por suerte nos lo ha vendido un bar que lo tenía puesto en Wallapop, una tarima de estas tan bonitas que tienen los bares o restaurantes fuera. Pues nos la ha dejado a un precio cojonudo. Así que maravilloso, pero no la podemos poner aquí, es 8 milímetros más gruesa, la pondremos en otro lado, ya conseguiremos una tarima, un suelo para aquí, no hay problema. En el siguiente vídeo, si os digo lo que haremos en el siguiente vídeo, alucináis, porque ya vamos a empezar con el revestimiento del contenedor, pero a nuestra manera, de una forma peculiar. Lo veréis en el siguiente vídeo. Chao, chao.